Hoy quiero dialogar con ustedes un tema muy importante y ya un tema muy conocido también, gracias hermano César, gracias. Un tema muy conocido y es el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya se ha predicado mucho de ello, se ha enseñado, tal vez usted ha visto, ha escuchado algunas enseñanzas o incluso usted mismo. Los niños, los jóvenes, tal vez usted ha dado alguna enseñanza aquí en la iglesia. Pero hoy quiero meditar el versículo 9 al 12, perdón, el versículo 10 al 12 del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy quiero hablar del discípulo verdadero o los discípulos verdaderos. Amén. Entonces vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 10 al 12. Vámonos rápido porque el tiempo pasa. Cuando usted lo tenga me indica con amén. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 10, leo la palabra del Señor y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. El versículo 12 dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre, dice la Biblia, la vista. Amén. Dejamos la lectura ahí. Damos gracias al Señor, hermanos. Oremos todos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te honramos y te bendecimos en esta preciosa hora. Venimos a reconocer tu grandeza, tu señorío, tu poderío sobre nuestras vidas y sobre el mundo. Señor, nada está oculto ante tus ojos. Todo, Señor, está abierto ante tus ojos. Nada de lo que pasa en nuestras vidas, nada de lo que sucede en nosotros, Señor, está oculto. Señor, hoy venimos a bendecirte, a darte gloria y honra, pero también venimos a pedirte que nos hables, que nos ministres, que toques nuestros corazones, nuestras vidas, y que en este día, Señor, esta palabra sea para bendición, sea, Señor, para confirmación, sea, Señor, para exhortación, sea para edificación, sea, Señor, para poder entender mejor el propósito tuyo en nuestras vidas. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Gracias. Interesante la lectura que hemos dado en este día. Como vuelvo y digo, quiero usar el tema discípulos verdaderos. Ese es el tema que quiero dialogar con ustedes en este día. Y entender aquí lo que la Biblia nos enseña de Ananías, que la Biblia nos dice, hermanos, que fue un discípulo del Señor Jesús. Aunque la Biblia no nos especifica exactamente como así lo estoy diciendo, pero en conclusión eso es lo que se nos enseña a la lectura. Y usando aquí de una manera, él para ministrar a Saulo, como dice la Biblia, de Tarso, él escuchó, como acabamos de leer, la voz de Dios. Ananías era un hombre, de lo que aquí se nos enseña, sensible a la voz del Señor. Así que era un hombre que aquí nos marca que era fiel, y que de esa misma manera el término griego aquí para definir esa palabra, pistos, que de una manera se traduce, además de digno, se traduce alguien de confianza. Así es que
Cuando vemos aquí que Dios de una manera le confía sus secretos, porque si hay algo que debemos de entender aquí rápidamente como entrada, es que el Señor le confió a Ananías los secretos que habían para alguien, y ese alguien era Pablo. Así que nadie sabía cómo Dios iba a tratar con la vida de Pablo, sino solamente ¿quién? Ananías. Ananías sabía cómo Dios iba a empezar en la vida de Pablo su proceso. Y el proceso que nosotros estamos entendiendo aquí, o de la manera como los planes y estrategias que el Señor tenía para Pablo, eran algo extraordinarias. Entonces, entendamos aquí rápidamente. Por ejemplo, quiero mencionar el punto. En el tiempo de Samuel, se recuerda en el capítulo 3 de Primera de Samuel, en el tiempo de Elí, en el tiempo de Elí, que la Biblia dice que la palabra escaseaba y que ya no había visión constantemente, y que la Biblia dice que Elí, el sacerdote, el que había de una manera juzgado al pueblo y había guiado al pueblo, la Biblia dice que ya era viejo, ya era grande, ya estaba a punto de partir con el Señor, ya Dios lo estaba empujando hacia una vida con él, pero había un problema muy grande, y es que no había quien le iba a seguir los pasos a Elí. Pero la Biblia dice, es interesante que en el capítulo 3 de Primera de Samuel habla que había ya un joven viviendo dentro del templo, y ese era Samuel. Entonces, la Biblia nos enseña que Samuel, que el que estaba ya viviendo dentro de lo que era el lugar donde se ministraba, Dios llama a Samuel y lo llama 3 veces, y a la tercera vez es que Elí se da cuenta que es Dios el que lo está llamando. Así que tenemos un cuadro interesante de un viejo, si así podemos llamarlo, que ya había perdido la voz de Dios, la voz divina, porque ya era un hombre de edad. Pero también tenemos a un joven desconociendo la voz de Dios. Así que tenemos un joven inexperto, pero también tenemos un hombre de experiencia que ya Dios no hablaba con él. Así que tenemos en cuenta de que la Biblia nos enseña en el capítulo 10 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, de un hombre llamado Simón, que sobrenombre dice la Biblia que se le llamaba Pedro. Y la Biblia es interesante en esa parte porque la Biblia dice de que Cornelio había tenido una experiencia de ángel, porque la Biblia dice que Cornelio buscaba a Dios, daba limosnas, oraba y ayunaba. Y la Biblia dice que se le apareció un ángel para que ese ángel le da el mensaje que hiciera de que fuera a traer a Pedro, para que Pedro le hablara de la salvación y de Cristo. Entonces vemos ahí rápidamente que Cornelio queda impresionado por aquella visión y manda a sus gente de confianza por Pedro. Se recuerda cuando Pedro estaba a punto de comer y que la Biblia dice que estaba como en la hora sexta, y que la Biblia dice que él subió a la azotea a orar mientras le preparaban de comer, y mientras él, dice la Biblia, estaba orando, tuvo una visión de un lienzo que estaba agarrado de las 4 puntas. Se recuerda que la Biblia dice que ahí venían todo animal, cuadrúpedes, reptiles y aves del cielo, y una voz que él escuche que le dice: mata y come. Y aquí interesante la historia, porque Pedro, dice la Biblia, que le dijo: Señor, pero si ninguna cosa inmunda he comido o ha pasado por mi boca. El Señor viene y le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Así que es interesante la historia, cómo nos enseña de estos hombres que Dios les hablaba, les habló, se revelaba a ellos, y es muy visible. Así que hoy tenemos un Ananías que la Biblia dice que Dios le habló. Así que es algo maravilloso entender que Ananías era un personaje sensible. No es el Ananías
del que quedó fulminado cuando le mintió al Espíritu Santo frente a Pedro y que lo tuvieron que ir a enterrar. No es el mismo Ananías. Queremos, ¿verdad?, que usted me ayude, porque no va a decir, ay, el pastor estaba hablando del Ananías, pero si ya lo habían matado. No es ese. Este es otro. Entonces, la Biblia nos enseña de que a Ananías el Señor le habla. Y aquí entendemos en los versículos que hemos leído del capítulo 9, versículo 10 al 12. Entonces la Biblia dice que había entonces, dice el versículo, en Damasco un discípulo llamado Ananías. La Biblia dice que cuando Pablo cayó a tierra por aquella voz que escuchó del Señor cuando le dijo que a quién perseguía, entonces la Biblia dice que Pablo cae a tierra y queda ciego. Pero cuando Pablo viene y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, ¿qué quieres que haga? La Biblia dice que el Señor le dijo y le dio una dirección, que fuera a tal lugar y que ahí esperara. Y le dio la dirección. Y aquí volvemos a ver que dice el versículo, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Así que la dirección que el Señor le dio a Pablo, o a Saulo como se llamaba antiguamente, que el Señor le dijo, ve a tal lugar y ahí espera. La misma dirección se la da a Ananías. Y le dice a Ananías, ve a la calle Derecha. Y ahí busca a un tal, le dice Judas, y le dice, y ahí pregunta por una persona que se llama Saulo de Tarso, y ahí lo vas a encontrar. Lo maravilloso de la historia, aquí el texto que nos dice, es que le dice que Pablo o Saulo aquí, dice que lo vio en visión mientras él ayunaba, oraba, y vio a un tal Ananías. Quiere decir que hasta en la visión que se le da a Pablo aquí, se le da el nombre de Ananías. Y le dice un tal Ananías, llega, lo visita, le pone la mano y es sanado. Así que ya él sabía de que Pablo lo estaba esperando por visión. Ahora, él estaba aquí recibiendo un mandato, una palabra del Señor directamente a su vida, y le estaba dando instrucciones cómo se iba a llevar a cabo el propósito en la vida de Pablo. Es interesante pensar, porque cuando nosotros vemos aquí en estos versículos y veamos aquí el trasfondo de lo que es el verdadero discípulo y que de una manera se fortalece en lo íntimo con Dios, podemos ver a Ananías de una manera o en varias características de lo que son los discípulos del Señor. Por ejemplo, aquí primero vemos lo importante y vemos que cuando hablamos de los discípulos son personas que tienen la comunión con el Espíritu Santo. El resultado de la comunión con Dios, en este caso Ananías, es que oyó la voz del Señor. Así que si hay algo que a nosotros nos debe de fascinar y nos debe de llamar nuestra atención, es la forma como los discípulos del Señor son ministrados y cómo los discípulos del Señor son, ¿cómo podemos decir?, movidos a los propósitos divinos del Señor. Porque si hay algo que a nosotros nos debe de quedar bien claro, es que nosotros somos o debemos de ser discípulos del Señor. Somos una comunidad cristiana y hay muchas comunidades cristianas en el mundo, pero discípulos del Señor, hermanos, son contados. Discípulos del Señor son contados. ¿Sabe por qué? Porque un discípulo, para poder empezar, tiene que tener una sensibilidad del Espíritu. Otra es que debe de ser obediente a la voz de su Señor. Así que cuando nosotros hablamos de un discípulo verdadero, es aquel que se mueve, que escucha y que sabe, hermano, esperar el momento del Señor. No es aquel que corre, hermano, a hacer las cosas cuando nadie le ha dicho nada, que haga las cosas. Porque un discípulo es aquel que sabe sujetarse. Un discípulo es aquel que sabe obedecer. Un discípulo es aquel que sabe moverse por el Espíritu de Dios. Y ahorita vamos a entrar un poquito en ese detalle que es importante que lo entendamos.
Porque en el tiempo que vivimos, en el tiempo hoy en el que estamos viviendo, ya no se cree mucho en la manifestación del Espíritu de Dios. Yo vengo de hermano, tal vez no de una escuela vieja, pero sí vengo de escuela vieja, de lo que es la vida cristiana. Donde, hermanos, Dios habla a la iglesia, donde se mueve el poder de Dios, donde las cosas Dios las revela para el bienestar y bien de la iglesia. Yo vengo, hermano, no solo de familia, vengo de iglesia donde hemos podido ver la manifestación de Dios, hermano, puedo decir visiblemente del poder de Dios. Yo no sé usted. Yo sé que aquí hay muchos de que se han convertido, tienen poco tiempo en el evangelio y se entiende, pero habemos algunos que ya venimos de años. Ahora, no sé cuál haya sido su escuela en el desarrollo de la vida cristiana que usted ha llevado, pero yo quiero decirle bíblicamente, y estamos viendo un cuadro bíblicamente de la iglesia primitiva, donde el Señor le hablaba a los discípulos. Y eso es lo fascinante. Eso debe de ser algo que para nosotros debe de ser una base, y debe de ser importante de que en la vida de los discípulos debemos de entender, mis amados hermanos, varias cosas para nosotros poder ser discípulos y caminar bajo el discipulado, no de una iglesia, no de un pastor, sino del Señor a través de su Espíritu Santo en la vida. Porque podemos tener buen discipulado en la iglesia, pero podemos ser malos discípulos del Espíritu. Entonces a mí me interesa ser discípulo del Espíritu Santo, ser discípulo del Señor. El conocimiento es bueno y lo necesitamos para hacer bien las cosas, pero muchas de las veces el problema no es el conocimiento, sino es la desobediencia a lo que conocemos. Y ahí es donde podemos, hermanos, tener grandes y serios problemas. Entonces, entendamos de que Ananías oye la voz y conoce el plan divino de Dios y se pone en marcha para ejecutarlo. Así que, ejemplo de Ananías como discípulo, acciona, se mueve, camina para poder llevar a cabo un plan, y es un plan divino. No un plan de él, no un plan de alguien más, no, el plan era divino y se tenía que ejecutar. Por ende, los discípulos de Jesús hacen las cosas como el Señor quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere que suceda. Nosotros como discípulos del Señor, hermano, Dios nos ha dado un dominio propio, pero no nos ha dado una autoridad para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos hacer, especialmente en nuestra vida privada, en comunión con Él y dentro de la obra del Señor. Entendamos de que el Señor no solamente se preocupa por su iglesia, sino que estamos en la mente del Señor como iglesia. Todo lo que pasa en la iglesia, todo lo que pasa en nuestras vidas, Él está pendiente de todo lo que sucede. Hermanos, de lo que pensamos, de lo que vamos a pensar, de lo que va a venir, de lo que está sucediendo. El Señor tiene control de todo ello. Él sabe que hay una necesidad y que esa necesidad nos está doblegando y nos está haciendo sufrir. El Señor sabe, pero sabe una cosa importante en esto que estamos considerando, es que no solamente Él conoce nuestra aflicción, sino que también tiene una puerta de salida para nosotros. Eso es lo fascinante de la historia de la Biblia, que nos enseña el propósito divino del Señor. Por ejemplo, Saulo, el que viene a ser Pablo, él, hermano, él hace caso, él obedece a la voz del Señor sin haber conocido y escuchado anteriormente la voz del Señor. Él le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Interesante, porque le dice Señor. Y el Señor le dice: ve a tal lugar, a tal dirección. Y él ahí permaneció. No podía tampoco ir a ningún lugar, porque la Biblia dice que quedó ciego. Aunque él hubiera dicho a alguien: llévenme a tal lugar, yo no me voy a ir a esa dirección, que se me dijo. No, marcó la obediencia desde un principio.
marcó obediencia desde un principio. Entonces, entendamos rápidamente que el verdadero discípulo tiene gran amor también por la palabra de Dios. Así que si hay algo que a nosotros nos debe identificar como discípulos del Señor, somos, hermano, o es el amor hacia la palabra de Dios en la vida de nosotros. Ahora, tanto Ananías como Pablo fueron hombres que marcaron esa diferencia. Ellos amaron, ellos marcaron lo importante, el amar la palabra de Dios. Luego Pablo llama a Ananías, hermano, varón piadoso según la ley, que tenía de una manera, dice la Biblia, Pablo testificando de Ananías, buen testimonio con todos los judíos que moraban en aquellos días. Solo que Pablo le faltaba algo también importante. Cuando él, hermano, estaba al principio, sabía, conocía la ley, pero no tenía una revelación de Dios en su vida. Así que Ananías no solamente tenía conocimiento, sino que tenía revelación de Dios en la vida. Ahora, no me vaya a malinterpretar. No me vaya a malinterpretar en esta parte que voy a mencionar o que estoy mencionando, de que necesitamos tener revelación para caminar en la vida. No me malinterpreten esa parte. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya tenemos la revelación plena y es la palabra del Señor. Ellos no tenían la Biblia, nosotros sí tenemos la Biblia en la mano. Ahora, hace muchos años tuvimos la experiencia, y espero que no sea la misma con usted. Tuve un caso aquí de una hermana que ella no caminaba, no salía, no hacía si no tenía sueños para hacer las cosas. Yo creo en sueños. ¿Alguien aquí cree en sueños? Muchos creemos en sueños. Ahora, debemos de saber cuándo son de Dios y cuándo no son de Dios. ¿Cuántos aquí tienen visiones? Muchas de las veces, no todas las visiones, yo creo en las visiones, pero a veces no todas también son de Dios. Así que tengamos cuidado los que ya no podemos comer mucho en la noche. Estoy hablando de los de mi edad. Sí, porque cuando, hermano, yo a cierta hora ya no puedo comer mucho. Solo me puedo tomar un café y comer un pan. Si hay un tamal me lo echo. Pero eso es muy raro, ¿verdad? Pero de cierta hora en adelante yo ya no puedo comer por mi forma o mi digestión, que ya no es la misma cuando tenía 20, 30, 40 años, cuando tenía aún 50 años. Hermano, yo podía comer hasta las 10, 11, 12 de la noche, servirme un gran plato de comida. Eso yo ya no lo practico. Eso para mí es muerte. Que como algo fuerte y me voy a dormir. Hermano, Ezequiel se queda corto conmigo en visiones, pues. Si él soñó en el capítulo 37 huesos, yo voy a soñar monstruos, hermano. Porque ya no es igual. Así que tenemos que conocernos, tenemos que tener cuidado. Hay cosas que debemos de saber que es de Dios y que no es de Dios. Entonces, este problema lo teníamos aquí porque muchas de las veces la actitud de la persona era muy diferente a la del resto del grupo. Y un día le dije, hermana, le digo, ¿por qué usted acciona así o actúa de esa manera? Es porque Dios me está hablando. ¿Y cómo es que Dios le habla? Le digo. Me dice, Dios me habla por sueños. Y todas las noches yo tengo sueños. Entonces, cuando yo le dije, tenga cuidado con los sueños, porque los sueños muchas de las veces nos pueden traicionar. Ella se molestó. Y como usted hoy se puede molestar de lo que yo estoy diciendo. Pero si hay algo que la Biblia nos enseña, hermano, que tenemos la revelación ya en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Yo no me puedo guiar por un sueño cuando la Biblia me dice todo lo contrario a mí. Yo no puedo venir con el perdón. Yo no puedo venir
de lo que un profeta, que hoy en día se mueve mucho por ahí, hermano, y que venga y me diga, así dice el Señor, esto. Yo ya lo sé, porque la Biblia me lo dice. Ahora, si es una confirmación, yo lo voy a recibir. Pero si es algo que yo sé que no va de acuerdo, yo, hermano, lo analizo, lo pienso y oro a Dios. Pero no puedo moverme por eso. No sé si me estoy explicando. No puedo moverme si eso es así, si de esa manera, como si me quieren marcar el camino, la vida, no se puede así. Tengamos cuidado. Yo ya le hablé de esta experiencia en otra ocasión, de los que ya me han escuchado, y los que no me han escuchado, en cierta ocasión, un amigo, donde él se congregaba, esto le pasó a él porque esa es la historia como nos la contó él. Éramos estudiantes de colegio y había una hermana muy sobresaliente que Dios la usaba. Así era. El pastor de este amigo la invitó a la iglesia y en el momento de la administración, porque solamente conocía al amigo, al varón, no sabía y nunca supo que él estaba casado porque se miraba muy joven. Pero el amigo ya tenía hijos y eso nadie lo sabía, ya estaba casado. Pero cuando están en la iglesia y en el momento de la administración, baja la hermana, agarra la mano del amigo del hermano y va y agarra a una señorita y le agarra la mano y le dice, así dice el Señor, ella va a ser tu esposa. Cuando al lado de él estaba la esposa y estaban los hijos. Imagínense qué ridículo, ¿verdad, hermanos? Qué ridículo, qué cuadro, qué vergüenza. Pero eso es lo que se mueve. Hoy en día los profetas, hermanos, que tanto no profetizan, que tanto no dicen. No hablemos de los apóstoles, ¿verdad, hermanos? De eso voy a tocar un tema un día, que es bien importante que hablemos. Porque es importante que entendamos que la Biblia ya está escrita y no necesitamos más revelación. La revelación ya se nos fue dada por el Espíritu, dándole a conocer a los hombres de Dios que escribieran lo que va a pasar, lo que está sucediendo en la actualidad. Ahora, entendamos aquí algo importante. Porque Pablo habla de Ananías y Ananías habla de Pablo. Pablo le faltaba la revelación porque no se le había dado. Pero Ananías tenía revelación de Dios. Entendamos que Pablo, hermano, había como estudiante desde muy niño, se le había enseñado la ley. Como adolescente, incluso la Biblia dice que estudió a los pies de Gamaliel. Un gran hombre, un gran sabio, un gran maestro. Que se dicen y se cree que en aquellos entonces habían solamente 4 hombres como Gamaliel, que eran más que rabinos, más que maestros, eran demasiado sobresalientes. No eran, hermano, un maestro normal y común y corriente que pueda haber. No, este era maestro de maestros, Gamaliel. Y la Biblia dice, hermano, que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Quiere decir que cuando la gente escuchaba y sabían que Pablo había estudiado a los pies de uno de los más grandes de aquellos entonces, hermanos, lo tenían que respetar. Había respeto para Pablo. Y no solamente eso, era fariseo y era hijo de fariseos. Así que, bueno, Pablo era una eminencia caminando, era un libro caminando, era la ley caminando. Pero algo interesante que la Biblia nos enseña es que no tenía revelación. ¿Sabe por qué? Porque la revelación la da el Espíritu Santo de Dios. No lo da la letra, no lo da el conocimiento, lo da Dios a través de su Espíritu. Yo estoy hablando ahorita, pero Dios a usted le está revelando otras cosas. Yo estoy hablando aquí ahorita y Dios le está confirmando a usted algo. Yo estoy hablando aquí ahorita y Dios a usted le está armando un rompecabezas en su vida ahorita.
Entonces, cuando nosotros entendemos aquí esta parte interesante de que él tenía conocimiento, pero no tenía la revelación del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos enseña algo interesante en esta parte de lo que es la parte del discípulo. Entonces, nosotros nacemos y permanecemos por la palabra de Dios, pues ella de una manera es la simiente incorruptible y es el pan espiritual a la vida del discípulo del Señor. Así que cuando nosotros vemos en la vida de Ananías, mis amados hermanos, aquí Ananías significa Dios se ha revelado. Hasta el nombre de Ananías tenía un sentido, hermano, importante. Y es Dios se ha revelado. Entendamos que la misericordia de Dios es buena para con cada uno de nosotros y es buena para con todos los hombres. Alguien dice amén. Pero sin tener, hermano, la Biblia, porque Ananías no tenía la Biblia como nosotros la tenemos, hermano, entendamos aquí que tuvo la revelación de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Pero aquí no es solamente un deseo de conocimiento, sino de amor, de la revelación divina de Dios en la vida de aquel hombre. Porque nosotros podemos tener revelación de lo que ya fue revelado. Nosotros podemos tener una revelación de lo confirmado que ya fue. Pero estos hombres tenían revelaciones que nunca nadie había escuchado en la vida. No sé si me explico con esto. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esta parte, entendamos lo aprobado que tiene como señal aquí algo importante que para nosotros debe de ser importantísimo, y es la obediencia a Dios. Así que los discípulos del Señor mantenían una firme obediencia, incluso por encima de su corazón. Aquí el ejemplo es que Dios le habló a Ananías. Recordemos una parte de la Biblia que está adelante, que la Biblia dice que Ananías le dijo: Señor, pero si todo el mundo sabe quién es Saulo. Saulo le dio la lista. Saulo persigue a la iglesia. Saulo ha matado. Saulo es malo. Saulo es perverso. Le puso, vamos a llamarle una excusa, si así podemos decirlo, ¿verdad? Como tal vez como para no ir a donde estaba Saulo. Pero si lo vemos de otro punto de vista, lo que Ananías quería de una manera como recordarle al Señor quién era Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era, hermano, lo peor de aquellos días. Saulo era, hermano, el menos querido. Era el más odiado en aquellos tiempos. Era un verdugo de la iglesia. Hermano, Saulo era el monstruo, era el terror de la cristiandad. Saulo, hermano, era el hombre que todo mundo cristiano no quería ver en aquellos días. Porque aparte de que tenía autoridad, tenía poder y, como decimos, tenía cuello con la gente de aquellos entonces, que le daban cartas para hacer lo que él quisiera hacer con los cristianos. Y estoy hablando con la iglesia. Estoy hablando que él odiaba a la iglesia, que él odiaba a los cristianos, que él no quería que nadie, hermano, hiciera algo a lo que él había sido enseñado. Sin embargo, vemos que la historia de la Biblia es totalmente diferente y no va a favorecer a Pablo, porque si hay algo que debemos de marcar aquí bien claramente, es que lo que la iglesia está haciendo y ha hecho por muchos años no es para favorecer al hombre. No es para favorecer, hermano, la religión. No es para favorecer el papado. No es para favorecer a un hombre que quiere tomar el control y enriquecerse, hermano, y tomar el gobierno de un país o de un mundo. En ningún momento la Biblia, hermano, nos enseña o habla que el evangelio o la palabra se le ha dado a alguien como ley para que tome derecho y autoridad de alguien. No, sino la Biblia nos enseña, hermano, que el evangelio, la ley, vino
para darle libertad al hombre de la opresión, número uno, del diablo, para que el hombre entienda que nadie puede tener más poder que Dios en la vida. Y de eso debemos de decirlo, debemos dejarlo claro y debemos de enseñarlo. Pablo quiso tomar autoridad que en ningún momento se le había dado. Pablo quiso parar lo que Dios había empezado. Qué ridículo, ¿verdad, hermanos? Pablo estaba haciendo todo lo contrario. Estaba yendo, como decimos, caminando para atrás y no caminando para el frente. Mas nosotros vemos que a través de la historia de la Biblia vemos todo lo contrario. Porque aquí la Biblia nos enseña que Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y el Señor le dice en el versículo 13 al 17, le dijo: ve, porque instrumento escogido, le dijo, me es este. Ahora, aquí la pregunta es obvia. ¿Quién tenía más razón o quién tenía la razón aquí? ¿Ananías, por lo que había escuchado, o el Señor, porque tenía un plan y propósito con Pablo? Entonces, el Señor es el que siempre tiene la razón en la vida. Así que nosotros no podemos ir en contra de la razón del Señor. Así que nosotros no podemos decirle a Él lo que tiene que hacer o lo que tiene que pasar en la vida. No podemos decir: Señor, porque esto, porque lo otro, o porque aquí, porque allá. Hace unos días hablaba con mi mamá. Ella tuvo un accidente. Y fue un accidente muy grave porque no se ha podido recuperar. Y ella ya está poco avanzada de edad, ya está grande. Difícilmente los huesos ya no le pegan. Tuvieron que ponerle ciertos metales para pegar los huesos. Pero ella me decía: le he orado al Señor y le he dicho: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a sanar? Y ahí hicimos una pausa. Y le dije: deténgase ahí. Deténgase ahí. Ahí, en ese punto. No es hasta cuándo el Señor quiere. Nosotros podemos decirle y preguntarle a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué tanta cosa? Le dije: ¿por qué no mejor le damos gracias a Dios? ¿Por qué no bendecimos al Señor? ¿Por qué no le decimos: Señor, gracias por lo que estoy pasando? Gracias porque todavía estoy con vida. Gracias porque todavía puedo caminar. Le digo: usted no sabe que hay otros que están peor que usted en este momento. Usted no sabe que ahorita hay un hospital que está alguien que está ya a punto de irse porque ya la vida se le está yendo. Otro quedó inválido, otro está tirado, otros están totalmente desahuciados. Pero usted todavía puede caminar, puede comer, todavía puede levantarse. Le digo: ¿por qué no le damos gracias al Señor? Y dijo: tienes razón. Tienes razón. Vamos a darle gracias a Dios. Entonces, entendamos aquí el cuadro de Ananías. Porque Ananías, él sabía quién era este hombre. Ananías sabía quién era este hombre. Y si lo ponemos en este contexto, tal vez dijera: el Señor me está mandando a la boca del lobo. Lo que el Señor quiere es que este hombre me mate, me lleve, me encarcele y haga lo que Él quiere hacer como hizo con otros santos. Pero el Señor tenía un propósito. El Señor ya tenía un plan. El Señor ya sabía lo que estaba, hermano, por acontecer en la vida no solamente de un hombre, sino también en la vida de la iglesia. Se puede imaginar que un hombre, una sola persona,
estamos viendo no solamente, hermano, un grupo, no solamente puede afectar un grupo de gente, puede afectar una nación, puede afectar el mundo entero, una persona. Puede afectar una persona. Ahora, depende cómo lo está haciendo. Cómo lo puede hacer para mal, cómo lo puede hacer para bien. La mayoría de gente que nosotros vemos secularmente, humanamente, hermano, la gente quiere gobernar el mundo, la gente quiere hacerse millonaria, la gente quiere ser famosa, la gente quiere que se le aplauda, la gente quiere que se les hagan monumentos, la gente, hermano, quiere ser, hermano, más que otros. Pero cuando nosotros nos metemos a la iglesia y nos damos cuenta de la vida cristiana, entendamos que no depende de nosotros, sino depende de Dios en la vida nuestra. Ahora, déjeme hablar un poquito de la justicia de Dios. Porque Dios es justo. Alguien dice amén. Dios es justo. Y Él sabe cómo va a pagarle a la gente su pecado y su injusticia. Ahora, existe lo que hoy nosotros le llamamos arrepentimiento. De que la persona tiene la posibilidad, la chance de que se arrepiente y cambiar su actitud, su forma de ver, su forma de pensar, su caminar. Recuérdese que Zaqueo, se recuerda de Zaqueo de la historia de la Biblia. Que Zaqueo, hermano, la Biblia dice que era chaparrito, que era pequeño de estatura, pero era un refino tranza, hermano. Era un grande ladrón, pues. Así que la estatura que tenía no era porque era pequeño en todo, no, era un grande ladrón, Zaqueo. Y todo el mundo sabía quién era Zaqueo. Por eso que cuando el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, Él rápidamente entendió que tenía que cambiar su actitud, su forma de pensar y su forma de vida. Porque la gente comenzaron a murmurar y dijeron, ¿cómo que el Señor va a entrar a la casa de Zaqueo? Zaqueo rápidamente dice, si en algo he defraudado a alguien, dijo, se lo devolveré 4 veces. Eso quiere decir que había reconocido que sí había fallado. Y reconoció que necesitaba que enmendar el problema. Pero una de las cosas que aprendió fue que tenía que cambiar. Que tenía que cambiar. El hombre, Dios, le da la oportunidad de cambiar. Dios le da la oportunidad a que tenga un arrepentimiento. Judas, si se hubiera arrepentido, ¿usted cree que el Señor lo hubiera alcanzado? Probablemente sí. Probablemente sí. Pedro se arrepintió. Si Pedro no se hubiera arrepentido, no hubiese sido salvo Pedro. No hubiera sido restaurado Pedro. Hay la oportunidad, hermano. Mire, si hablamos de la condición del hombre allá afuera, hermano, hay hombres más malos que otros. Pero para todos hay una esperanza. Para todos hay una salvación. Pero si el hombre desecha, rechaza el propósito y el plan divino de Dios, definitivamente como resbaladía se va a ir al infierno, hermano. Eso así es. Dios es justo. Y Dios sabe recompensar a aquellos que le honran. Y sabe recompensar a aquellos que han cambiado su actitud y su pensamiento. Y con esto quiero marcar de que no todo lo que se dice del evangelio es verdad. Recuérdese que Pablo le habla a los Gálatas y le dice, hermano, de que no hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. Aunque allá afuera, hermano, está el evangelio de la prosperidad, está el evangelio de los ricos, está el evangelio de ¿cómo le llamamos? El evangelio de la raza, del color. Sí, hay iglesias donde, hermanos, no permiten de otro color en la congregación que solamente de un color. Y no voy en contra ahorita de ustedes los blanquitos, hermanos.
Hay iglesias donde no dejan entrar a un moreno, menos a un hispano. Hay iglesias de morenos que no dejan entrar hispanos ni tampoco blancos. Tenemos problemas raciales aún hasta en las iglesias. Sí. Allá en California, no sé si todavía exista, yo creo que no. Espero que no. Había una iglesia que para poder ir tenía que hacer una reservación, porque ya todos los lugares estaban ocupados. Así que el que quería ir a esa iglesia necesitaba hacer una reservación. Y si no había cupo, tenía que esperarse hasta que hubiera una vacante y poder llegar a visitar esa iglesia. Usted dirá, ¿y por qué no ponían más sillas? Porque esa era la regla. No más sillas, era el número que tenían que tener y era todo. Así que si usted quería ir a esa iglesia, tenía que esperar su turno cuando hubiera una silla vacía. Imagínense aquí cuántas sillas vacías hay. Aquí hay que rogar a la gente para que venga. Lo extrañamos, hermano. Y se hacen los importantes. Oh, hermano, se hacen los importantes. Voy a ir solamente para que el pastor, ¿verdad? Pues ya no me ande diciendo tanto. Yo conocí un pastor de que él dijo, porque él tenía entonces cuando salió una de las Toyotas, y con respeto para los que traen Tundra, Toyota, no quiero hablar de ustedes, no, este hermano tenía una Tundra, una Toyota, y desde el púlpito dijo, hermanos, dijo, el que no traiga una troca como yo, no lo queremos en esta congregación. ¿Usted cree eso? Y usted dice, no, bueno. Yo lo conocí a él. Lastimosamente estas iglesias no perseveran, no han sido iglesias que han durado por lo mismo. Pero el problema es de que hay mucha gente que sigue estas cosas. La Biblia a mí me habla que solo hay un evangelio, y ese evangelio, el apóstol Pablo dijo, es poder de Dios. El apóstol Pablo le dice, si otro viniera anunciando, y aún un ángel, otro evangelio, dijo, en la interpretación, dijo, sea maldito. Porque no podemos aceptar otro evangelio fuera del evangelio que se predicó, que predicó Jesús, que predicó los discípulos, que predicaron los apóstoles. No podemos, hermanos, recibir otro evangelio, hermanos, que no es el de la palabra del Señor. Ahora, entendamos aquí, porque estamos hablando de obediencia. Los argumentos de Ananías aquí son ciertos, sí. Pero el Señor le enseña, o le enseñó, porque un discípulo que es guiado por el Espíritu debe de dejarse enseñar. Y déjeme entrar al punto más fuerte ahorita, para ya ir terminando. El discípulo que es guiado por el Espíritu debe de ser un discípulo que se debe dejar enseñar. Un discípulo que no es obediente a lo establecido por el Señor será solamente un creyente, un cristiano, pero no un discípulo del Señor. Ahora, usted y yo podemos pertenecer a una comunidad cristiana, pero lastimosamente no vamos a pertenecer al grupo de los discípulos del Señor. Porque los discípulos del Señor son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu y son aquellos que se someten a la voluntad perfecta del Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de la revelación del Espíritu en la vida de nosotros, es bajo la obediencia de lo que es la palabra del Señor. Y me voy a referir a los líderes de la iglesia. El liderazgo de la iglesia está bajo el gobierno de un pastor o de un líder de iglesia.
Pero el liderazgo debe de ser guiado desde la cabeza, el pastor y todos, hermanos, por la dirección del Espíritu de Dios. Si una iglesia no tiene gobierno de Dios, entonces esa iglesia está perdida, hermanos. Está perdida. Necesitamos el gobierno del Espíritu para que el Espíritu nos guíe a hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Hablemos y pongámonos como la iglesia Ananías. Si la iglesia hace lo que se le antoja hacer, entonces nos salimos del patrón divino de Dios. Pero si nosotros hacemos lo que el Señor quiere, entonces tendremos revelación del Espíritu para poder cumplir los propósitos y los planes de Dios. En otras palabras, si no tenemos revelación, no cumpliremos los propósitos de Dios en esta vida. Necesitamos revelación, necesitamos obediencia, necesitamos sujetarnos, necesitamos hacer lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Ay, pastor, ay, Dios mío, pero mira cómo está la cosa, mira cómo está esta situación. Pero el Señor dice, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Pues, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Porque muchas de las veces los problemas de la vida a veces se hacen más grandes que Dios en nosotros. A veces los problemas de la vida como si vienen a gobernar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Hoy quiero decirle a usted que hay alguien más grande que el problema, hay alguien más grande que la dificultad, hay alguien más grande que el problema financiero, hay alguien más grande que los problemas que hay, hermano, de salud, hay alguien más grande que los problemas que, hermano, se están llevando allá afuera en las cortes. Déjeme decirle, hermano, que la ley vino, la ley del hombre vino, hermano, a opacar la justicia aparentemente de Dios, pero sobre todo la justicia de Dios siempre saldrá adelante en la vida. En las cortes hay una mujer con una balanza y eso representa la justicia, la equidad o la ley. Pero lo curioso es que tiene los ojos vendados. Eso quiere decir de que la justicia es ciega para ellos. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran hacer, que para ellos puede estar bien, pero para ante los ojos de Dios, el profeta Isaías los llamó como trapos de inmundicia. Y no quiero explicar eso, porque eso está fuerte. La justicia del hombre delante de Dios no sirve, en otras palabras. Adán y Eva, cuando pecaron delante de Dios, quisieron cubrirse con su propia justicia. Y Dios les dijo, ¿y a ustedes quién les enseñó que estaban desnudos? Porque Él en ningún momento se los había dicho. Ellos dijeron, es que cuando comimos aquello, se nos abrieron los ojos. Ah, les dijo, con que eso fue. Entonces la Biblia dice que hubo un sacrificio en el Edén. Porque ellos se habían tapado con hojas. ¿Ha leído esa parte de la Biblia? ¿Con hojas de qué? De higuera. Taparon su vergüenza porque se vieron desnudos. El primer sacrificio sucedió dentro del huerto del Edén. Mató un animal y dice la Biblia que con las pieles del animal vistió al hombre y a la mujer. Porque la justicia del hombre ante los ojos de Dios no sirve. No sirve la justicia del hombre. David dijo, líbreme Jehová, que el hombre me juzgue. Líbrame tú mejor, le dijo, porque el hombre no tiene misericordia, pero tú sí, le dijo. Porque el hombre solamente se deja guiar por lo que mira,
pero no ve lo que hay más allá del corazón. Pero hay alguien que ve más allá, y ese es Dios. Ese es Dios. El hombre, todo hombre, tiene que pasar por la balanza de Dios. Mire, hermano, ahí va a estar el rey del pop, el rey del rock. Y como estamos en tiempos de fútbol, va a estar el rey del fútbol también. Ahí va a llegar el rey del baloncesto. Ahí va a llegar el rey de la moda. Ahí va a llegar, hermano, todos los reyes de la tierra. Ahí van a llegar los grandes hombres eminentes que han existido en la vida, en la tierra. Van a llegar los más millonarios. Van a llegar todos los presidentes, hermanos, de todas las naciones. Y este que está presente, si no se arrepiente, también va a llegar ahí un día. Y todos van a ser juzgados. Y la Biblia dice, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, eso es lo que dice la Biblia. Y si me van a condenar y me van a juzgar por lo que dice la Biblia, a mí eso no me interesa, porque eso es lo que dice la Biblia. Así que a nosotros nos resta que estemos inscritos en el libro de la vida, hermanos. Como discípulo, yo ya estoy terminando. Dios recompensa nuestra búsqueda de Él. Dios reveló a Ananías su propósito con la vida de Saulo. Y esto es interesante, que, hermano, el perseguidor de los cristianos ahora se convierte en el perseguido de la verdad. Porque Pablo, el que viene a ser Pablo, hermano, el que Dios viene y lo restaura, lo levanta, ahora no tiene un conocimiento, ahora tiene una revelación. Ahora va caminando bajo la revelación de Dios, bajo el propósito de Dios, bajo la guianza del Espíritu, porque ya no es Saulo, ahora es Pablo guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, esto es fascinante, ¿sabe por qué? Porque el Señor ayudaba a Pablo, lo hacía. La iglesia de los primeros siglos también. Por eso nosotros también debemos de hacerlo, porque los discípulos del Señor también, hermanos, somos ayudados no por el hombre, sino por el Señor. Yo le quiero hacer una pregunta hoy: ¿cuántos somos ayudados por el Señor? En otras palabras, ¿cuántos discípulos del Señor habemos aquí? Porque si hay algo que debemos de decir, es que hay una garantía para los discípulos del Señor. ¿Usted quiere sentirse amado? ¿Usted quiere sentirse bendecido? ¿Usted quiere sentirse seguro? Entonces hagamos todo lo que hicieron estos hombres. Amemos a Dios, busquemos a Dios, consagrémonos a Dios, seamos sensibles al Espíritu, seamos obedientes a la palabra del Señor. A mí no me venga que usted ganó miles de almas. Con eso a mí no me va a mover. Menos que me diga que tiene 100 años en el Evangelio, tampoco eso me va a mover a mí. Pero que yo vea que usted es una persona obediente a Dios, yo me quito el sombrero delante de usted. Me lo quito. Porque si hay algo que hay que respetar y hay que honrar, es la obediencia de los hombres y de las mujeres de Dios, que saben guiarse no por sus instintos y no por sus sueños, ni por sus corazonadas, ni por lo que alguien le venga a decir, ni que por el profeta mayor, ni por el profeta menor, ni por lo que le dijo el apóstol fulano, porque allá hay apóstolas, ni por lo que le dijo la apóstola. No, sino es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es como nosotros vamos a caminar en medio de un mundo lleno de tanta incertidumbre, en medio de un mundo de tanta falsedad, en medio de un mundo de tanta injusticia. Pero hoy quiero decirle que todavía hay hombres y mujeres
mujeres que permanecen fieles al Señor. Como se lo dijo el Señor a Elías. Elías pensó que era el único. El Señor le dijo a Elías: no, todavía hay 7,000 rodillas, le dijo, que no se han doblegado ante Baal. Elías pensó que era el único. No. Recuerde que usted y yo no somos los únicos. Hay gente que están pagando el precio. Hay gente que están humillándose. Hay gente, hermano, que están caminando bajo la guianza del Espíritu. Tal vez no están aquí, tal vez están al otro lado del mundo, en el otro continente, en alguna isla, en alguna ciudad, en algún pueblo, pero hay gente todavía que se está guardando para Dios, que todavía siguen teniendo revelación del Espíritu en este tiempo. Yo hoy lo invito a que seamos verdaderos discípulos del Señor. Hoy le invito para que seamos verdaderos seguidores de Jesús. De no solamente, hermano, de tiempos, no solamente de fechas, no solamente de días, no, sino de todo el tiempo, de todos los años, de todos los días, que nosotros podamos honrar al Señor. Ananías dijo: ¿sabes quién es ese hombre? El Señor le hubiera dicho: yo sé quién es ese hombre, yo lo conozco desde que nació. Pero el Señor le dijo: pero yo tengo un propósito con él, porque él va a ser de grande bendición para las naciones. Que para nosotros aquel que es el más perverso y más malo, usted no sabe lo que Dios puede hacer con él. Así que hoy solamente nos toca que ser, hermano, obedientes al Señor y decirle: Señor, gracias por todo lo que podamos estar viendo y viviendo. Deleítese, gócese en el Señor. Gocémonos en el Señor, hermanos. Porque el Señor sabe pagarle bien a los discípulos, y sabe pagar justamente, y también sabe pagarle a los injustos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más. Pongámonos sobre nuestros pies.